Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy Nathalie Baclini, quien estará acompañándolos durante este webinar como su moderadora. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con Canadá y México en el área de marketing, colaborando de cerca con empresarios de la industria creativa de ambos países. Y es para mí un honor ser parte de Panorama Creativo, un proyecto en el que el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, ha seleccionado a Centro para dirigir un mapeo del ecosistema creativo nacional y la recopilación de datos sobre los actores principales en diversos sectores de la industria creativa, como el diseño gráfico, el diseño editorial, el diseño textil y moda, así como medios interactivos, medios audiovisuales y artes escénicas. Este mapeo será útil para promover sinergias y explorar oportunidades de negocio para las empresas canadienses en el ecosistema creativo de México. Hoy continuamos con un ciclo de webinars que están dirigidos a las empresas canadienses interesados en conocer el mercado de la industria creativa mexicana. Son conversaciones con expertos de México en cada uno de los sectores de las industrias creativas. Es importante que sepan que el idioma oficial del webinar es en español, pero con traducción simultánea en inglés y en francés. Al final de la sesión tendremos 10 minutos para responder a preguntas del público, entonces los invitamos durante todas las conversaciones que pongan ahí sus preguntas en la parte de Q&A y bueno, tendremos una sesión interactiva al final para contestar todas sus dudas. Y bueno, por favor, damos inicio a esta gran conversación, no sin antes agradecer la presencia de representantes del Gobierno de Canadá. Le damos la bienvenida a Ernesto Miranda, delegado comercial y oficial de Asuntos Culturales de la Embajada de Canadá en México. Gracias por estar con nosotros, Ernesto, y bienvenido. Muchas gracias, Nathalie, y gracias a todos por estar aquí, en especial a nuestros panelistas por sumarse a esta iniciativa y poder compartir con nosotros parte de su experiencia y conocimiento sobre el sector de diseño visual y editorial. Estamos emocionados de este quinto webinar que forma parte de una serie de ejercicios para compartir inteligencia de mercado, como decía Nathalie, a las empresas canadienses y que se cristalizará en un reporte para diferentes sectores y que seguramente tendremos a mediados del verano para poderlo compartir con todos ustedes. Como quizás saben, el sector editorial y de diseño visual es uno de los más sólidos y dinámicos dentro de las industrias creativas mexicanas y con el cual hemos podido trabajar desde la embajada con algunas de las empresas canadienses dedicadas a estos sectores en algunos de los eventos importantes que suceden en México o sucedían hasta que la pandemia los detuvo. Hablando de la pandemia, como en todo el mundo, las ventas en el sector editorial desde luego que se desplomaron en el 2020, pero como en otros mercados y en otros sectores pudimos ver un repunte hacia finales del 2020, en especial gracias a la reapertura de librerías, fortalecido por ventas de libro electrónico y en algunos casos por el audiolibro. Así que esto lo digo para demostrar que si bien los desafíos se siguen viviendo en las industrias creativas en todo el mundo, el sector editorial empieza a mostrar signos de repunte y puede ser un espacio importante para las empresas canadienses en México. Como saben también, las embajadas de Canadá alrededor del mundo tienen oficinas comerciales. Yo tengo el gusto de estar a cargo de la delegación comercial dedicada a las industrias creativas. Entonces, más allá de este importante espacio que abrimos gracias a Centro y a todo el equipo de profesionales que trabajan ahí, estamos a sus órdenes para poder apoyarlos en sus iniciativas de desarrollo en el mercado mexicano. Así que sin más, les agradezco otra vez su presencia y te regreso el micrófono, Natalia. Súper, muchísimas gracias Ernesto por tus palabras. Bueno, queremos iniciar esta conversación con Uziel Karp, director de la licenciatura de Comunicación Visual de Centro, que nos va a dar un panorama general de este sector en México. Así que bienvenido, Uziel. Muchas gracias, Nathalie. Muchas gracias, Ernesto. La industria editorial en México tiene mucha historia. La primera imprenta que se crea en este lado del mundo sucede en México, sucede en la Ciudad de México, prácticamente en el centro de la ciudad.
y esta es formada por un impresor de origen italiano, Juan Pablos, que prácticamente esto sucede hace aproximadamente unos 480 años. Entonces, como verán, sí hay una historia fuerte en la industria editorial en nuestro país. La charla de hoy la vamos a dividir en dos partes. Vamos a empezar primero hablando de la labor del diseño editorial, el papel del diseño editorial en el mundo editorial y cuál es la perspectiva creativa y cuál es el papel que tiene un diseñador editorial en México. La segunda parte vamos a hablar sobre la gestión de la industria creativa, cuáles son los movimientos, qué sucede con las editoriales, qué sucede con el papel de las instituciones gubernamentales dentro de las industrias editoriales. Los jóvenes en México hoy por hoy están trabajando en la parte económica, creativa, tienen un papel muy importante en la industria creativa y es donde hoy por hoy tenemos más jóvenes trabajando, ¿no? Quiero también hablar hay una parte importante en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto de nuestro país en este papel de la industria creativa. Las industrias creativas en México juegan es aproximadamente un 3%, y de esta misma industria creativa un 3% pertenece al sector editorial. México tiene un papel importante a nivel internacional en cuanto a las ferias. Hay aproximadamente, son más de 150 ferias que suceden en el país, son unas ferias muy pequeñas, pero sí tenemos sobre todo la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que este año cumple 35 años y es la segunda feria del libro más grande del mundo y la primera feria en habla hispana. Es por esto que el papel de la FIL sí juega un papel fundamental a nivel internacional. También tenemos otro tipo de ferias un poco más locales. Tenemos unas ferias importantes en cuanto para el sector juvenil e infantil. Pero seguiremos luego conversando de esto. Muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias, Suciel, por compartir estos datos con nosotros y estas consideraciones importantes sobre el diseño editorial y el sector. A partir de estas consideraciones, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos compartiera desde su experiencia qué caracteriza y qué retos tiene el sector de diseño editorial y la industria editorial en México. Entonces, para eso, para iniciar, le vamos a dar la bienvenida a Cristina Paoli, fundadora y directora de Periferia Taller Gráfico. Y Cristina, a partir de tu experiencia y para dar contexto a nuestra audiencia canadiense, nos encantaría que nos compartieras cómo percibes el ámbito del diseño editorial en la actualidad en México y cuáles son los retos para encontrar el balance entre la actividad del diseñador editorial como creador, planeador y desarrollador creativo y la circulación y consumo del producto que realiza. Así que te damos la palabra y por favor, adelante. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo pienso que el diseño editorial en México y en el mundo también, pero ciertamente en México está en un gran momento. El libro como objeto, como medio de memoria, tiene una importancia enorme ahorita. Me parece que artistas, escritores, lectores e instituciones le dan un valor muy importante al libro como este objeto que va a condensar la memoria de algo. Entonces, y también no solamente está puesta mucho la importancia en los contenidos que va a tener una publicación, pero también en la forma que esta publicación va a tener, porque incluso hoy por hoy con las posibilidades
técnicas que hay en donde existen libros electrónicos y demás, el libro impreso me parece que ahora tiene un gran valor porque puede también materialmente comunicar muchísimo de lo que hay en el interior. Entonces, hoy por hoy, el papel del diseñador editorial me parece que es cada día más importante, en el sentido que le damos la materialidad a este objeto que contiene tantas cosas, que tiene un ritmo, que va a contar una historia y que va a pasar aparte a la posteridad, ¿no? Para contar algo. También la creación de diseño editorial hoy por hoy en México me parece que quizás está en su momento más vivo, ¿no? Porque hay toda una generación de nuevos diseñadores que están muy interesados en el diseño de publicaciones y que aparte tienen como el respaldo de la educación, digamos, profesional que han tenido. Algunos diseñadores como yo, por ejemplo, que ya llevo 15 años trabajando en esto, realmente yo no aprendí a hacer libros en las clases de diseño, lo tuve que aprender después, y eso, bueno, me ha dado toda una estructura que también ha sido muy buena, pero siento que las nuevas personas que están llegando también llegan con muchísimas bases para poder hacer más cosas. Y en términos, y como lo que les contaba de la cuestión material, que es muy importante, siento que las posibilidades creativas y como este objeto ya de mercado, digamos que es el libro, en últimos años se han exponenciado por las posibilidades técnicas que tenemos de experimentar con materiales, con estructuras, ¿no? Entonces, el libro como objeto se ha enriquecido muchísimo y como les digo, está en este momento como tan emocionante de todas las posibilidades que tiene por frente, ¿no? Creo que ese sería un poco mi aportación a esto. Súper. Ay, perdón. Muchas gracias, Cristina, por compartir tu visión y tu entusiasmo con nosotros. Para seguir con la conversación, contamos también con la presencia de Santiago Fernández de Calella, director de Turner Libros México. Bienvenido, Santiago. Nos interesaría que compartes tu visión desde la perspectiva de una editorial internacional. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la colaboración con México para la conceptualización, el diseño y producción de proyectos editoriales? ¿Qué perspectiva darías a las editoriales canadienses del perfil profesional del diseño editorial y el mercado en México en los últimos años? Gracias, Santiago, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Centro, a la Embajada de Canadá por la invitación. Y realmente estamos en un país, México, que ofrece hoy por hoy una cantidad de oportunidades en el ámbito editorial impresionantes. Como ha dicho Uciel anteriormente, es la primera imprenta que se instala en el continente americano, justamente contrariamente a lo que ocurría con el Imperio Británico o el portugués, que no permitían de alguna forma la implantación no solo de imprentas, sino tampoco de universidades. Era una de las formas del dominio de la conquista en el nuevo continente, ¿no? De alguna forma estamos en México, en el país más poblado de habla hispana, con alrededor de unos 120 millones de personas. Por lo tanto, es un mercado que ofrece unas enormes posibilidades en términos de negocio. Además, justamente es una de las puertas de entrada a todo lo que es el mercado de habla hispana del libro. Y justamente, como también ha mencionado Uciel anteriormente, pues la Feria de Guadalajara es una de las ferias más importantes del mundo, con un dinamismo impresionante, y que justamente lo que se ve en cada edición de la feria es que hay cada vez más volumen de negocio y más interés por parte de los países de no habla hispana de estar presentes en la feria en el ámbito del negocio. México también ofrece, y desde su principio y muy atenuado en el siglo XX, todo un ámbito creativo y un ámbito en relación a la imagen y a la estética
que ha sido un terreno muy, muy fértil para crear un equipo de diseñadores sumamente denso, muy, muy activo, con un dinamismo tremendo, ganando premios internacionales. Siempre me ha sorprendido, por ejemplo, la cantidad de escuelas de diseño que hay con Centro a la cabeza, pero que justamente, como decía Cristina hace breves momentos, que quizá el oficio puramente de hacer libros al final también se gana a la vez del ejercicio, de la práctica, ¿no? Justamente. Y yo creo que México es una tierra sumamente fértil en el ámbito de la imagen, el elemento del color, el elemento de una elegancia, justamente el tener unos iconos internacionales, como pueden ser desde la mera revolución y todo justamente la gráfica de la revolución, que fue realmente impresionantísimo, un momento sumamente activo, dinámico, que yo creo que fue uno de los ejemplos que se dio fuera justamente de lo que era el medio impreso como un sistema de comunicación, justamente, ¿no? Y llegando justamente pues, a una iconografía también como Frida Kahlo, que es algo absolutamente reconocido en cualquier parte del mundo y donde ha habido adaptaciones de ese imaginario, ¿no? Lo vemos también en todo tipo de industrias creativas, es decir, lo vemos también en el mundo de la arquitectura, con personajes como Luis Barragán, el uso del color, y eso es una cosa que yo creo que ha abonado tremendamente el terreno de México en el ámbito del diseño, y justamente yo creo que tiene un panorama sumamente fructífero en el futuro, ¿no? Sí, creo que hay una cantidad de oportunidades impresionantes. Y luego la labor del diseñador en México, a pesar de haber una industria editorial muy desarrollada, atomizada, digo, hay grandes grupos, pero hay muchas editoriales pequeñas, independientes, que surgen, y que justamente el diseñador de repente en México muy especialmente también actúa como una especie de packager, alguien que hace realidad una cantidad de proyectos donde justamente actúan como catalistas, actúan como poniendo todas las piezas juntas para que se puedan llevar a cabo. Y eso es algo que en México es muy especial, que no te lo encuentras en muchos otros países, ¿no? Donde el diseñador incluso pisa el terreno del editor. Y yo creo que eso es un caldo de cultivo buenísimo y donde justamente se producen libros con una libertad muchísimo mayor que en otros ámbitos que son como más reglamentados, ¿no? Realmente la industria del diseño gráfico aplicado al mundo editorial, yo creo que es un elemento tremendo, porque además también el sujeto, la materia de alguna forma que hay en México para lo que es el contenido de un libro es sumamente rico. El protagonismo de México en el arte contemporáneo internacional en estos últimos 30 años ha sido realmente formidable. Y como decía Cristina, hay una actividad muy importante del mundo del arte para realmente sacar adelante publicaciones. Por lo tanto, sí es un momento absolutamente fantástico, pero que ya viene de lejos. En los últimos 20 años, Turner, como una editorial que se crea hace 50 años en España, pero presente en México en los últimos 30 a 35 años, pues justamente hemos visto que esa actividad va a más, ¿no? Y es un futuro sumamente halagüeño, ¿no? Y con muchísimas esperanzas, a pesar de que la pandemia pues nos ha pegado durísimo a todas las editoriales. Sí ha habido una recuperación en los últimos, yo diría justamente previo a las Navidades del año anterior, que es un momento generalmente bueno para el mundo del libro y especialmente el libro ilustrado, ¿no? Entonces, sí estoy muy optimista y donde yo creo que hay enormes oportunidades
mucha materia para enseñar al mundo, ¿no? Y eso justamente como una editorial extranjera en México, pues es un terreno fértil para nosotros. Wow. Muchísimas gracias, Santiago, por darnos, no compartirnos desde tu perspectiva todas esas oportunidades. Suena súper. Bueno, para cerrar este primer bloque, nos ha dado que nos ha dado como una panorámica muy general. Nos acompaña ahora Tomás Granados Salinas, director de la editorial Grano de Sal, y quien se nos viene a compartir una perspectiva de la relación con las instancias gubernamentales en el sector editorial y también cómo los organismos descentralizados han tenido un rol importante en la relación con los diseñadores editorial y con la expansión del sector. Así que bienvenido, Tomás. Gracias, Nathalie. Bonjour. Good evening. Pues estoy muy contento. Muchas gracias a Centro, a la Embajada de Canadá por invitarnos. Yo quiero decir que creo que más allá de lo que podamos transmitir sobre nuestra percepción de la situación del diseño y de la industria editorial en México, México haría bien en mirar más de cerca la política cultural canadiense. En el reciente, siempre en las negociaciones del TLC primero y luego en el TEMEC, la presencia de la excepción cultural que Canadá fue tan enfática, me parece que es algo en lo que deberíamos haber aprendido la lección y ponerlo más en práctica. Me parece que esa concepción es muy, muy importante. Yo quiero hacer una descripción breve de la presencia, digamos, o de la importancia que históricamente ha tenido el Estado en el mundo del libro en México. En México, distintos organismos gubernamentales ocupan el primer lugar en la producción de libros, en la compra de libros y en la venta de libros. Es decir, la presencia durante todo el siglo XX, ya no me voy a remontar al siglo XVI como hicieron al principio, pero en el siglo XX México, el Estado mexicano ha ocupado un lugar protagónico, dota de libros de texto de la educación básica a todos los alumnos menores de 12 años, lo cual ha marginado mucho a la industria privada. Porque la parte sustancial en muchos países, las editoriales del libro de texto subsisten de esto y luego se dan el lujo de publicar con otros sellos, literatura, libros de no ficción y demás. En México eso no existe. Entonces el Estado tiene este rol protagónico como productor, vendedor y comprador. Además, por el sistema político, el sistema de relación cultural con distintos agentes, durante mucho tiempo favoreció mecanismos para mantener unos niveles de subsistencia a la actividad editorial mexicana. Hay que tener en cuenta un dato adicional. Después de este protagonismo del Estado mexicano, en el mundo de la edición en México, dominan las empresas españolas, y no estoy hablando de empresas como Turner, sino los grandes colosos, los que incluso juegan en las grandes ligas internacionales como Planeta o Penguin Random House. Entonces, está en ese primer gran mundo del ámbito estatal, luego el ámbito privado de origen español, y después está un muy pequeño, muy activo, muy dinámico, muy creativo, como digo, entorno de las editoriales mexicanas. Pero tengamos en cuenta esa situación de los principales actores son el Estado y después las editoriales de origen español. Y creo que el gran problema que tenemos en México, y al mismo tiempo como todo optimista, los problemas son el origen de las oportunidades, es que tenemos un mercado muy pequeño. Hay pocas librerías a lo largo del país. El país no se compara, desde luego, con la extensión de Canadá, pero la población sí la superamos por mucho. Entonces, dado la extensión y la población, tenemos un número raquítico de librerías o de bibliotecas públicas abastecidas, que son los dos caminos por los que la gente se hace de libros, ¿no? Se hace de lecturas, ya sea comprando sus propios ejemplares o teniendo acceso a bibliotecas. Entonces, esas dos redes, esos dos tejidos son muy, muy superficiales. Esto es una crisis histórica que la pandemia no ha hecho más que agudizar, y al mismo tiempo ha producido o nos ha obligado a buscar alternativas. Por un lado, desde hace 2 años con el gobierno actual, ha habido una menor inversión en
compras de libros, en programas de coediciones con editoriales privadas. Y toda esta fragilidad ha hecho que se reduzca esta cierta dependencia necesaria que muchos editoriales tenemos, porque ya sea para que el gobierno compre o coedite libros con los privados, al desaparecer prácticamente de la escena, ha obligado a una refundación todavía de resultado muy incierto, pues, del mecanismo de la industria editorial. Se requiere mucha mayor comunicación entre los autores, los diseñadores, los traductores, los editores, las librerías, para realmente cubrir, tener una buena oferta a lo largo y ancho del país. Entonces, el lado optimista es que estamos obligados por la pandemia y por la reciente política del gobierno a recrear el modo en el que los libros llegan a los lectores. Eso, desde luego, es un problema, pero al mismo tiempo plantea oportunidades como esta. Y hay un ejemplo que no tiene que ver con Canadá, pero sí con la participación de iniciativas fuera de nuestras fronteras en México. Aquí no conocemos prácticamente el uso de los metadatos, es decir, esta parte más aburrida que no tiene que ver con la creatividad del diseño, la creatividad editorial, pero son los descriptores de libros que ayudan a que las librerías y las bibliotecas encuentren, y los lectores finalmente encuentren lo que están buscando. Hace unos años, una empresa alemana, junto con el organismo de los editores mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, se asoció con la Cámara para crear el servicio que se llama Metabooks, que ofrece información sobre lo que está disponible en el mercado. Entonces, la ausencia, la fragilidad de nuestro mercado, que nos hacía no depender ni conocer los metadatos, se presentó como una oportunidad para una intervención del ámbito profesional de la edición para, en el futuro, pues tener mayor cercanía con los lectores. Creo que esa es la situación en la que estamos, en esta ausencia o en este mercado frágil, insuficientes medios para vivir solo de la venta de libros al público en general, y surgen estas iniciativas que pueden ser muy técnicas, como la que les acabo de describir, pero en asociación con entidades mexicanas, ¿no? Entonces, yo querría ponerlo en ese momento de la crisis que nos está poniendo a prueba a todos, hará que salgamos, los que salgan van a salir muy fortalecidos, la industria va a estar más madura, pero en el camino va a haber muchas bajas. Entonces, quizás es un momento como para explorar esa situación. Yo quiero remontarme un poco, se ha hablado ya un par de veces de la Feria del Libro de Guadalajara, quiero enfatizar por qué yo la considero esencial para cualquier intercambio con editores o con diseñadores, autores canadienses. Es la única feria mexicana que tiene un área profesional que funciona, es decir, no es solo un lugar donde se venden libros al consumidor final, sino donde hay encuentros profesionales, hay foros de discusión, hay espacios de venta de derechos. Canadá fue uno de los primeros países invitados a la feria en 1996. Yo creo que hubo un primer eco. Yo, por ejemplo, participé en un seminario en Banff con editores canadienses un par de años después, y después se diluyó ese posible vínculo. Entonces, yo diría que lo más importante de la Feria del Libro de Guadalajara es este costado profesional que ofrece cualquier feria de alto nivel como la de Frankfurt o como la de Londres. Sería mi primera intervención, Nathalie. Gracias. Creo que Uciel ahora nos va a compartir también unas informaciones. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias, Nathalie. Muchas gracias, Tomás. Sí, vamos a pasar un poco ahora a platicar sobre la parte de negocio o qué hay atrás en la gestión de la industria editorial. Como bien mencionaron, este papel del gobierno, esto ha hecho que muchas de las pequeñas editoriales también estén dependiendo de las compras de los libros por parte del gobierno. Quiero también que veamos aquí un poco qué es lo que se está moviendo, cuáles son los libros que se venden, cómo están estos porcentajes. Podemos ver que todavía los libros de literatura son quienes están dominando el mercado, y los libros académicos tienen una tercera parte del mercado,
Hay una parte muy importante en cuanto al libro de autoayuda, que es un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años, que es casi también un 30%. Los libros de cultura o también los coffee table books, que todavía sigue habiendo una producción muy importante en México. Hay temas que siguen siendo recurrentes en su venta, como es toda la parte ligada a cocina o gastronomía, y también hay una parte muy fuerte ligada a la parte de la arquitectura. Y también ya en una parte menor, los manuales o guías de trabajo. También es importante ver cómo se está moviendo, cuáles son las cantidades que se están moviendo en cuanto a producción y en cuanto a dinero. Sí tenemos aquí dos papeles importantes de dos universidades que prácticamente dominan el mercado. Tenemos la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que tiene aproximadamente una población de 500,000 de habitantes entre estudiantes y profesores e investigadores, lo que la vuelve prácticamente la editorial más fuerte de libro en México. Aquí podemos ver que está produciendo 136,500 libros al año, 56,300 revistas, 35,230 catálogos y 4,383 publicaciones digitales. Esto realmente es la número uno sin duda. Y en segundo lugar tenemos la Universidad de Guadalajara, que también no tiene tanto esta parte de revistas, pero tiene una parte muy fuerte en cuanto al libro de texto, y también en los últimos años ha crecido mucho sus publicaciones editoriales. Es importante también ver que en México las ventas de libros no realmente suceden en las librerías, sino que hoy por hoy hay tiendas departamentales o supermercados que juegan un papel muy importante en cuanto a la venta de libros. Tenemos un poco más de 1,900 establecimientos a nivel nacional donde se están vendiendo libros, pero sí podemos estar hablando que las librerías como tal son realmente muy pocas. Son ya cadenas prácticamente que se han hecho del mercado. Y también esto ha sucedido con las pequeñas editoriales. Sí yo diría que hay dos tipos de editoriales. Una que son como vimos, los grandes grupos editoriales transnacionales, y por otro lado tenemos aproximadamente unas 400 pequeñas editoriales pequeñas en nuestro país. Podemos también ver que la producción es realmente muy dispar. Las editoriales pequeñas publican un máximo de unos 30 libros al año, pero en un promedio superior a 10. En cuanto al contraste con los grandes grupos editoriales, ¿no? Que hoy por hoy han comprado muchas de las editoriales tradicionales mexicanas, ya pertenecen a estos grupos transnacionales. Pero bueno, vamos ahora a platicar con Santiago. Santiago, siendo director de Turner, me gustaría platicar contigo, Santiago, si nos puedes contar sobre, siendo una editorial que tiene un pie muy fuerte acá en México, lo que ha sido el trabajo con las instituciones mexicanas, ¿no? Una parte que podemos estar hablando de coediciones, ¿no? Si puedes platicarnos cómo ha sido tu experiencia con las coediciones con instituciones gubernamentales o no gubernamentales, cómo ha sido la parte de negocio con esto, o sea, cómo ha sido las inversiones en cuanto a esto. Y bueno, también ya mencionabas tú anteriormente que ha sido un golpe fuerte con la pandemia, pero cómo podemos, cuál es tu perspectiva hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uciel.
En el ámbito de las coediciones he seleccionado una serie de proyectos que llevamos a cabo. El primero que a mí me parece interesante fue a principios del milenio, en el 2001, empezamos una colección con el Fondo de Cultura Económica, que el Fondo de Cultura Económica, como bien saben, es un ente público y probablemente una de las mayores editoriales en español, con una tradición importantísima, muy especialmente afincada cuando en España realmente se dejó de editar por un problema de la censura franquista. Con el Fondo de Cultura Económica empezamos una colección de no ficción, una colección de ensayo que se llama Noema, y fue una alianza muy conveniente para ambas partes, donde justamente hicimos una división territorial para publicar en el entorno a 20-25 títulos al año. De alguna forma, el Fondo de Cultura Económica se quedó en el ámbito territorial de México y todo lo que era América Latina, y Turner se quedó con todo lo que era España. La idea, de alguna forma, era que ambos grupos utilizáramos nuestras fortalezas en lo que es la distribución y promoción de los títulos en nuestros territorios, vamos a llamarles, más naturales. Esto ha sido una colección que dio pie a alrededor de unos 60 y tantos títulos a lo largo de 7-8 años, y luego por una serie de cambios en la política del fondo y cambios en la dirección, pues se decidió de alguna forma romper este acuerdo de forma totalmente amistosa, y continuamos por nuestra línea, y hoy por hoy esa colección tiene unos 240 títulos vivos aproximadamente. La forma era una división territorial pura y dura, ¿no? Que yo creo que es algo muy habitual dentro de lo que es las coediciones a nivel internacional. Sí, en este caso, la mayoría de las obras eran traducciones, fundamentalmente del inglés al español, y eso lo que nos permitió es acceder a los mercados naturales de cada uno de nosotros, ¿no? Un segundo ejemplo que me gustaría poner a la luz, uno de los libros claves de alguna forma de la historia de México es La Historia Mínima de México, del cual creo que prácticamente se han alcanzado ya unos 25 millones de ejemplares vendidos, y justamente con motivo de la conmemoración de la independencia y de la revolución, justamente propusimos al Colegio de México, que es el editor de La Historia Mínima de México, el hacer una adaptación a novela gráfica, a cómic, de este libro tan emblemático. A lo largo, empezamos en el 2010, que fue el año de las conmemoraciones, publicando capítulo a capítulo en libros de cómics, y fue también una aventura sumamente provechosa, sumamente atendimos a un público al que no llegaba la Historia Mínima de México a través de esa adaptación. Y ahí lo que hicimos fue juntar fuerzas para aportar la posibilidad, el know-how de cómo hacer esa adaptación. Eso fue un proyecto que lideró Francisco de la Mora, que tenía mucha experiencia en el ámbito de la novela gráfica, y justamente ante una institución académica como el Colegio de México, pues era una aportación que yo creo que dio mucho valor añadido. Para que se hagan una idea, esos 8 libros que hemos publicado al día de hoy, en total han debido de vender aproximadamente cercano al 500.000 de ejemplares. Y digo venta tanto institucional, a la que de alguna forma es promovida por entes institucionales públicos, y lo que sería venta en librerías. Y en tercer lugar, lo que me gustaría es también, pues,
todo lo que es en el libro ilustrado, el libro de arte, el libro de fotografía, diseño, arquitectura, hay también una cantidad de oportunidades interesantísimas de hacer negocio en ese ámbito a través ya también de la venta de derechos en otros idiomas. Y eso es algo que promueve muchísimo las instituciones culturales que acogen exhibiciones tanto dentro del país como fuera del país. Y ahí, por ejemplo, empezamos en el año 2002 con una exposición muy importante que hubo en Londres, en la Royal Academy de Aztecas, y eso lo que hicimos fue tomar los derechos en español, hacer la traducción, se hizo una tirada muy, muy grande y ahí participaron una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, desde en lo que era la Secretaría de Cultura en aquel momento, Conaculta, como también Fundación Televisa o Fomento Cultural Banamex. Y justamente eso lo que nos permitió, agrupándonos a todos, es hacer esta edición en español, y del cual creo que en total, en 3 reimpresiones se hicieron en total, creo que fueron alrededor de unos 14-15 mil ejemplares, ¿no? Y justamente también pues lo que permite es difundir mucho más la obra y acceder a públicos muy interesados. Justamente en mi primera intervención en este webinar mencionaba que es que hay un gran interés por los extranjeros hacia México, ¿no? Lo cual facilita este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que esas 3 ejemplos de alguna forma dan un poco una visión del tipo de acuerdos a los que se pueden acceder, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Para darle continuidad también a este segundo bloque, quiero invitarte de vuelta, Tomás, por favor, para que nos platiques a partir de tu experiencia cómo funciona el modelo de trabajo de CONALITEG entre gobierno y editoriales independientes, y en este contexto, ¿qué vías de colaboración con Canadá se pueden generar? Sí, primero hay que tal vez explicar brevemente qué es CONALITEG. Es la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuitos, que, como les decía, se encarga, es el brazo gubernamental que se encarga de producir y repartir los libros de texto de la educación básica. Esa es su gran actividad, pero además desde principios de este siglo ha tenido diversas iniciativas para crear bibliotecas en las escuelas. 2 grandes proyectos que se llaman Biblioteca de Aula. La idea es que cada salón de clases tuviera una pequeña biblioteca, más allá de las lecturas estrictamente educativas, donde hubiera literatura, libros, atlas, hubiera otro tipo de libros que no necesariamente tuvieran que ver con el plan de estudios, y después bibliotecas escolares, es decir, para cada plantel. Fue un proyecto muy ambicioso, pero que yo creo que ha languidecido. Hoy prácticamente no tiene dinero destinado a eso. Es uno de los grandes cambios en el gobierno reciente. Es una prácticamente nula disposición a alimentar ese tipo de programas, y cuando lo hace con algunas compras muy pequeñas, muy puntuales. De nuevo, vuelve a ser, fue una bocanada de oxígeno cuando existió estos 2 programas. Generaron inclusive, eran tan ricas las compras en número de ejemplares, que se crearon empresas, pequeñas editoriales, solo para producir libros que concursaban para los fondos de este programa. Entonces, eso fue bueno en el sentido de que estimuló a escritores, diseñadores, ilustradores, fue un aliento, pero fue falso en el sentido de que dependía de la voluntad gubernamental. Una vez que se ha secado ese río, no hay dónde ir a seguir bebiendo. Entonces, produjo un auge, pero hoy pues no hay de dónde alimentarse. Y introdujo una situación particular, voy a detenerme muy brevemente en esto. Estableció un modelo para tasar los costos a los que compraría el gobierno, y es un modelo que no tiene una cierta racionalidad, pero fue aceptado por la industria en su conjunto, y yo creo que sirvió para un modelo de producción
pero ha afectado, por ejemplo, las coediciones que a veces quiere hacer la Universidad Nacional, lo que quieran hacer otros coeditores. Entonces, hoy es prácticamente inexistente. Mi perspectiva es que en lo que resta de este sexenio no volverá a haber compras institucionales de gran magnitud. Y de nuevo, esto lo que tiene que obligarnos a los editores de distintos tamaños es a inventar otro tipo de colaboraciones. A mí me gustaría señalar, quizá no tanto ejemplos tan exitosos como los que mencionó Santiago. Siempre es útil participar en un webinar porque uno se entera de estas cifras. Son ejemplos realmente excepcionales. Creo que tienen que ver con la gran calidad de Turner para haberlo logrado. Pero yo quiero mencionar 3 casos que también creo que se refieren a la posible relación entre producción canadiense y producción mexicana. Uno es el premio, uno es muy menor en cuanto a volumen, pero ha tenido una cierta repercusión. Involucra también al Fondo de Cultura Económica, que junto con la editorial Écrit de Forge creó un premio de poesía, el premio Jaime Sabines Gatien Lapointe, que se entregaba de manera alternativa a un poeta mexicano y a un poeta canadiense, si no me equivoco, siempre de habla francesa. Entonces era una interacción, insisto, mucho más simbólica. Si pusiéramos en comparación las cifras que mencionó Santiago, parecería un error de escala, pues porque deben ser 1000 veces más chicas, pero como ejercicio de interacción cultural me pareció valioso. Otro ejemplo en el que tuve alguna cercanía, yo publiqué una vez un libro comprando los derechos a Hartley and Marx, una editorial asentada en Vancouver. Y en distintas conversaciones intentamos ver qué mayor presencia podría tener esta editorial en México. Y finalmente el brazo de Hartley and Marx que llegó a México fue sus paper blanks, es decir, no tanto un producto editorial como unas libretas. Habla un poco de la dificultad, un poco para no tener decepciones respecto de las expectativas comerciales en México. Había el intento de buscar cómo encontrar un coeditor o alguien que comprara los derechos para los libros de Hartley and Marx y terminaron llegando las libretas. Y finalmente, un terreno donde yo creo que hay una oportunidad y quizás Centro puede ser también el brazo ejecutor. Yo pasé en algún momento por la maestría en edición que organiza la Simon Fraser University y creo que hay una beta no explorada o no explotada suficientemente en la capacitación en aspectos editoriales que en este caso en particular podría establecerse entre unidades académicas como Centro y Simon Fraser. Es decir, el vínculo, lo que podemos aprender, quizás sobre todo los mexicanos, de lo que ya tienen en marcha los canadienses de la Columbia Británica, hay una tercera forma de colaboración, ¿no? Súper. Muchísimas gracias, Tomás, una vez más. Bueno, nos estamos acercando al final de esta conversación. Nada más quiero asegurar que nuestra audiencia sepa que puede poner sus preguntas o cualquier duda que tenga en la parte de Q&A para que podamos en unos minutos empezar con esta interacción con todo el mundo. Y bueno, antes de terminar esta parte, que mejor cierre, ¿no? Ya viendo todas las posibilidades que hay en los profesionales mexicanos de ese sector, tanto desde la parte creativa y estética como desde la industria editorial para establecer alianzas internacionales. Quiero invitar de nuevo a Cristina para que platiquemos un poquito dentro del ámbito cultural y del arte contemporáneo. Cristina, ¿cuáles han sido los proyectos más significativos que has desarrollado con proyección internacional y cómo el diseño editorial puede, a partir de esquemas de colaboración, generar diálogos estéticos y narrativos compatibles entre los dos países? Pues justo estaba yo pensando, la mayoría de los proyectos que hago, creo, tienen algún contacto internacional, ya sea porque el autor es de otro país, ya sea porque quien lo comisiona o incluso porque se imprime el libro en otro lado. Entonces, realmente los proyectos editoriales de este sector, del libro de arte, que es el que yo me especializo, casi siempre está tocado por una red internacional. Y bueno, por cuestiones de tiempo elegí como nada más 2
voy a dar dos casos muy específicos para contarles un poco. Uno es mi colaboración con el artista Francis Alice, que es un artista de origen belga, pero afincado en México desde hace 30 años, con la nacionalidad mexicana. Y a él he hecho 4 libros. Este fue el primer libro que hice, que es un libro que se publicó en Brasil por la fantástica editorial Cosac Naifi, ¿no? Esta fue una colaboración que yo hice con Francis aquí en México, lo trabajamos muy de la mano, es un libro en torno a una sola pieza que se llama Tornado, y hicimos todo un diálogo bastante complejo. Aquí en los interiores de Stills, cuadros que él hizo alrededor de este tema, collages, etc. Y este libro fue financiado por la editorial Cosac Naifi, y porque esta pieza de Tornado se presentaba en la Bienal de Sao Paulo. Entonces yo, de hecho, me fui a Sao Paulo a imprimir este libro con incluso algunos cuadros de Francis en mi maleta para cotejar el color y demás. Y fue un caso, bueno, creo que de mucho éxito. El siguiente libro que hice con Francis Alice fue este libro para el Museo Tamayo. Yo colaboré durante muchos años con el Museo Tamayo y desarrollé 3 colecciones para ellos. Este fue el último libro de la última colección que les diseñé, de una exposición que él tuvo ahí, que aparte fue un libro en donde participaron Conaculta, pero también el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo de Bellas Artes de La Habana, Cuba, y la Art Gallery of Ontario, ¿no? Todos estos, bueno, los cubanos realmente no dieron dinero, pero todos los demás sí. Y fue un libro que se imprimió aquí en México y que incluso se llevó a Canadá para la exposición allá, y a Cuba, por supuesto, y los argentinos hicieron su propia impresión. Luego, otro libro que hice con Francis, que también es interesante y creo que habla un poco de cómo es el mundo editorial también hoy por hoy, es que es de una exposición que él tuvo en Nápoles y también en Varsovia. Entonces, son 2 libros hermanos, porque de hecho el contenido es exactamente el mismo. Este está en inglés y en italiano, y por cambio de una sola placa, esto es algo muy técnico, pero bueno, en impresión se cambia la placa del negro y se imprimió en inglés y en polaco, ¿no? Aquí está distribuido por, bueno, el museo es el Museo Madre, que está en Nápoles, y lo distribuye Mondadori Electra. Y lo imprimieron en Polonia, el Centro de Arte Contemporáneo que tuvo esta exposición. Pero entonces fue una colaboración entre italianos, polacos, norteamericanos, porque una de las galerías de Francis Alice es David Swerner, bueno, que es una galería internacional, pero sobre todo norteamericana, y ellos también dieron recursos para este libro. Todos, o sea, por ejemplo, yo formé estos libros en italiano o en polaco sin hablar el idioma, y ya lo he hecho en varios idiomas, pero es porque es un equipo como muy extenso de muchas gentes que están en muchas esquinas del mundo colaborando para hacer esto, ¿no? Y el último que he hecho con él es este chiquito, ¿no? Que sí está enteramente financiado por la galería en Nueva York, pero está impreso en Londres. Otro caso que me parecía interesante compartirles es este libro que hice para el pabellón de arquitectura en la Bienal de Venecia de Chile, el pabellón de Chile, perdón. Y es interesante porque en realidad surge de que hice antes. Yo trabajo mucho para una editorial que se llama Arquine, que hace libros de arquitectura, y diseñé este libro
que es sobre una escuela de arquitectura en Chile, en un lugar que se llama Talca, una escuela súper interesante que tiene un sistema de enseñar a los alumnos como muy a través de trabajar con los materiales y tiene como una forma de acercarse como a la arquitectura muy social y bueno, en fin. Entonces tuve esta relación tan buena con ellos e incluso este libro después no solamente fue a Chile, sino ganó un premio en el premio DAM de arquitectura de la feria del libro de Frankfurt. Y este libro me llevó a que estas personas de Talca, por ejemplo, me volvieran a contactar cuando se les comisionó hacer el pabellón en Venecia. Y hicimos este libro que tiene una edición en inglés y una edición en español por cambio de placa también. Está distribuido por esta editorial alemana. Y el libro, se diseñó aquí en México, también se pensó con gente en Chile y se imprimió en Alemania, ¿no? Entonces, constantemente estamos colaborando internacionalmente en esta labor del diseño editorial. Increíble. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Estamos ya llegando al final. De hecho, tenemos 3 minutos que nos quedan. Me gustaría invitar de vuelta a Cristina. Quédate, no te vayas. Tomás, Santiago, Uziel. Tenemos algunas preguntas. La verdad, algunas preguntas ya estaban contestadas en esta dinámica, ¿no?, de cada uno. También agradecen mucho su entusiasmo y por todo su visión y su perspectiva de todo el potencial, ¿no?, que hay, así que muchas gracias. Y hay una pregunta justo que es, no sé quién nos puede ayudar, ¿cuál es la mejor avenida para que los editores canadienses puedan conectar con editores en México para los derechos de traducción? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, es la Feria del Libro de Guadalajara. Pero hay que preparar la visita, como toda visita a la feria, es decir, hay que buscar afinidades por los catálogos, etcétera, y procurar un encuentro ahí. Digamos, esa es la respuesta en la vida prepandémica, evidentemente. Hoy no hace falta esperar a la feria, pero la feria tiene un catálogo donde describe quiénes participan, los editores mexicanos que asisten y demás. Entonces, una vía de entrada es la Feria de Guadalajara, ya sea a través de su sitio o cuando todo vuelva a la normalidad, visitando Guadalajara. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con Tomás, y es justamente para ese tipo de negocio, clarísimamente, la Feria de Guadalajara ofrece toda la plataforma, la disponibilidad de la gente, y justamente es un lugar más adecuado. También quiero recordarles a toda la audiencia que vamos a compartir también un reporte, ¿no?, con el directorio de todos sus contactos, y cualquier duda que tengan que puedan escribirles y explorar más cosas. Estamos ya a 1 minuto de cerrar. No sé si hay más preguntas, pero creo que más que nada quiero agradecer a nuestros invitados, a Cristina, a Tomás, a Santiago, Uziel. Estamos también a todos los asistentes, toda la audiencia que está aquí conectados con nosotros para este webinar. Estos espacios de conversación les ayuda a los empresarios canadienses a seguir conociendo la industria creativa entre México y Canadá y así identificar oportunidades de negocio. Entonces les quiero agradecer una vez más y los esperamos en el próximo webinar, Creatividad sin Fronteras, oportunidades de negocio en el sector de diseño gráfico y producto. Gracias por acompañarnos una vez más y ser parte de Panorama Creativo.